calentando motores aquí un ratito más, ya entramos de lleno al tema. Estados alterados de conciencia. ¿Tú has escuchado en alguna ocasión este término, estados alterados de conciencia? Si ya lo has hecho, pues me encantaría que te reportaras con nosotros en breve, porque vamos a entrar de lleno al tema. Si no lo has hecho, no has escuchado este tema, te invito a que te quedes con nosotros. Tenemos un invitado de lujo, el arquitecto Eduardo Barraza, Sifu, de Tai Chi, experto en respiración holística, pudiéramos llamarlo de alguna forma, y él nos va a acompañar este día para platicar precisamente de este tema, estados alterados de conciencia. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3647-1883, 3122-1190 y vía WhatsApp se pueden comunicar con nosotros al 331-019-0712. Pero en este momento nos vamos a escuchar entre nosotros dos con Yair. Vamos entonces y regresamos aquí a Paradigmas. Ahora sí, ya estamos de vuelta, listos para iniciar con el tema de estados alterados de conciencia. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Sifu Eduardo Barraza. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de volver a estar aquí frente a los micrófonos de Radio Mujer. Claro, fíjate que ¿a poco no es divertido venir a radio? Sí, la verdad sí. Sí, así como lo extraña uno. Juguete de adulto. Así es. Es divertido. Tener información, Eduardo, que a la gente le pueda interesar, porque de alguna manera te has dedicado a investigar los temas, te genera poder y te genera responsabilidad. ¿Okay? Entonces, en este caso, queremos hablar contigo sobre este tema de estados alterados de conciencia, y pues tenemos que iniciar definiéndolo, Eduardo. ¿Qué es un estado alterado de conciencia y por qué nos puede resultar importante o interesante a los radioescuchas? Lo que pasa es que cualquier estado que difiere del estado normal, digamos, ordinario, se le puede llamar un estado alterado. Esto quiere decir cuando traspasamos las ondas beta, que es en ondas cerebrales beta, que es en el que normalmente funcionamos, y entramos al plano de las ondas alfa, teta, delta, gamma, podemos decir que estamos alterando nuestra conciencia y estamos logrando o podemos lograr cosas que en el estado ordinario no podemos. ¿A qué me refiero? El procesamiento, digamos, cerebral de poder elaborar la información o digerirla implica una velocidad en promedio de 240 kilómetros por segundo. Pero en un estado alterado de conciencia, en un estado de flujo, esa velocidad se va a 5,000 kilómetros por segundo. Entonces, por eso se logran cosas aparentemente increíbles. Claro. Y todo esto está cambiando gracias a 4 grandes fuerzas. Una es la psicología, otra es la neurobiología, otra es el atletismo, que digo, normalmente no lo tenemos contemplado. Y la cuarta fuerza ya no me acuerdo, pero no te creas. No, la cuarta fuerza tiene que ver también con la biología, con toda la farmacología. Pues sí, claro, lo que sucede es de que en la misma neurobiología pues existen impulsos eléctricos que generan frecuencias, pero existe también una comunicación química. Así es. Los estados de conciencia normales son los que nosotros comúnmente conocemos como el estado de vigilia, estar despiertos, que es un estado normalito, cuando estás despierto, funcionando de forma normal. También cuando estás dormido es otro estado de conciencia, el sueño es otro estado de conciencia. Así es. Y entonces, pero existen, imagínate, que es lo que estás diciendo, quiero ponerlo o traducirlo, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Imagínate que tú en un momento dado, y como hablaste de ejemplos de las frecuencias cerebrales, cuando tú estás despierto normalmente sí estás en beta, y cuando estás dormido estás en alfa y teta, son frecuencias diferentes. ¿Qué sucede cuando estando despierto y funcionando estás en alfa o en teta? Esos son los estados alterados de conciencia, ¿de acuerdo, Eduardo? Sí. Y además, por ejemplo, también algo muy interesante, hay una diferencia notoria entre la meditación, digamos, como tecnología de modificación de la conciencia, y un estado de flujo que lo queremos aplicar al atletismo, por ejemplo. Entonces, ahí el córtex prefrontal medial en el atletismo se hiperactiva. ¿Por qué? Porque necesito estar atento, necesito capacidad de coordinar mis movimientos,
de pensar, de elaborar, de cierta manera analizar, pero de manera muy rápida. Sí. Y en la meditación no, en la meditación se apaga ese córtex prefrontal medial. ¿Por qué? Porque no necesito moverme, no necesito pensar, sino simplemente estoy fluyendo. Claro. Y entonces aquí el punto es de que estos estados alterados de conciencia pueden tener, o más dicho, tienen una utilidad, y hay que saber nada más en un momento dado cómo despertar el estado alterado adecuado para lo que estoy haciendo. Así es, porque hay muchísimas tecnologías de la conciencia. Una es pues la meditación, el neurofeedback, el tai chi, el yoga, la respiración, que es para mí, por ejemplo, me parece... Y los churros también. Ese es otro de los... Porque es una... Y no los churros de doña Josefa, no. O sea, la marihuana, el ácido lisérgico, el ayahuasca. Es que si lo dividimos serían, yo creo que 3 categorías. Una tiene que ver con los, digamos, los estados psicodélicos que se logran a través de este tipo de drogas o de plantas de poder. Sí, sí. Otro, los estados contemplativos o místicos, que los logramos a través de diferentes técnicas de meditación, yoga, tai chi. Y otro, los estados de flujo, que es los que están utilizando los atletas y los militares para poder alterar su conciencia y aprender más rápido, ser más productivos y ser más certeros. Por ejemplo, si lo aplicamos en términos militares, ser más certeros en las misiones, ¿no? Por ejemplo, un soldado, un Navy SEALs, cuesta producirlo, a diferencia de un soldado normal de un Navy, cuesta $25,000. Un Navy SEAL cuesta $500,000. Pero por su entrenamiento. Claro. Pero mantener anualmente a un Navy SEALs, por las misiones, por la capacitación y todo, cuesta por persona $9 millones. Wow. Entonces imagínate la inversión que eso representa. Entonces han desarrollado, hay 2 investigadores muy interesantes que se llama Jamie Will y Steven Kotler, que tienen varios libros, entre ellos uno, algo así como Becoming Superman, y otro que se llama como Robando el Fuego, sería como la traducción en español, ¿no? Stealing the Fire. Y ellos están desarrollando o decodificando, pretenden decodificar el estado de flujo para el 2020, pero ellos están asesorando a Google, al gobierno de Estados Unidos, a la CIA, al FBI, a los Navy SEALs, a todos estos grandes empresas y gobiernos, y están creando gimnasios mentales, que se me hace muy interesante el concepto. Pero al mismo tiempo me da un poco de miedo eso que están haciendo, o sea, nos están convirtiendo en máquinas. Claro, porque además, por ejemplo, un Navy SEAL va a una misión y prácticamente regresa inservible. ¿Por qué? Porque quedan muy alterados con estrés postraumático. Y volverlos a poner en marcha tarda más o menos 1 año con terapia. Pero luego empezaron a investigar con estos señores y se dieron cuenta que, por ejemplo, si hacían terapia hablada, 1 año, medicinas, ansiolíticos, antidepresivos. Pero si les daban éxtasis, MMDA, ¿en serio? Les están dando. Entonces, a tal grado... ¿Acelera el proceso de sanación? En vez de 1 año, una sesión de terapia y una sesión de éxtasis y quedan curados. ¿Serio? Es impresionante la recuperación. ¿Por qué? Porque recordemos que el éxtasis consciente tiene el poder de curar al inconsciente. Entonces, un estado alterado de conciencia que te lleve al éxtasis te sana, es sanador. O sea, no es la droga llamada éxtasis. No, sí, claro. Porque a través del éxtasis, de la MMDA, logran que entren en ese estado alterado de conciencia, en ese gozo, y entonces ahí es donde trabajan. Se vuelve tan plástico el inconsciente y la mente que entonces pueden curarlo. Oye, qué interesante poder llevar eso a la vida cotidiana, porque como jamás en la historia los psicólogos tienen clientela para aventar para arriba. Entonces a lo mejor poder llevar eso al cotidiano sería interesante. De hecho ya están, ahorita está la tramitología, digamos, para poder empezar a usar el éxtasis en terapia. En Estados Unidos. Hijo, yo conozco muchos que les caería súper Pues bien. es que imagínate lo que representa. Muchos, muchos. Imagínate lo que representa, porque también haz de cuenta empezaron a
a seguir haciendo investigaciones y, por ejemplo, con estos mismos militares, 5 semanas, terapia hablada, surfear 2 veces a la semana, en 5 semanas estaban curados, en vez de en un año. Es un contacto con la naturaleza. Con la naturaleza, porque logran esos estados de flujo, entran en ese estado alterado que representa un estado de flujo. Mira qué interesante todo esto que me estás diciendo, Eduardo, porque yo estoy precisamente en un proceso muy intenso de modificación de patrones. Yo creo que tendré como unos 2 meses en ello. Soy muy clavado, o sea, y la verdad los cambios que he tenido, pero ahora me hace lógica, digo, han sido tremendos los cambios que he tenido, pero ahora con lo que me estás diciendo me hace toda la lógica del mundo el por qué estos procesos tan rápidos que tengo yo. O sea, porque precisamente entro a estos estados de flujo. Sí, es que la manera en la que uno entre no importa, lo importante es entrar en esos estados de flujo. Sí. Pero por ejemplo la meditación es una herramienta muy buena, pero por ejemplo la meditación tarda 8 semanas en curarlos. Fíjate, Eduardo, que existen diferentes, yo creo que técnicas de meditación y formas de meditación, y existen unas que son más pragmáticas, más prácticas. En muchas ocasiones el famoso mindfulness, que por cierto ya se está quedando atrás de una nueva técnica de meditación que se llama, no me acuerdo, pero ahorita me llega, sí, este ya es el alemán, el Alzheimer. Son diferentes técnicas que nos están permitiendo, dependiendo de la necesidad que tenemos específica, poder acelerar estos procesos. Eso es muy interesante y existen a través de las frecuencias que tú comentabas, cerebrales, a través del arrastre binaural, el arrastre isocrónico, isotónico, acelera este proceso precisamente, ¿no? Y de hecho eso yo lo manejo cuando manejamos esta cuestión de procesos de cambios rápidos en el coaching. Fíjate, Eduardo, que nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Nos vamos a ir a escondidas. No nos vamos a ir a escondidas. Así se llama la canción, con Mía. Vamos entonces a escuchar a Mía y regresamos aquí a Paradigmas hablando de estados alterados de conciencia. Vamos entonces. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas, hablando con nuestro amigo, el Cifú, arquitecto, amigo Eduardo Barraza, sobre este tema de estados alterados de conciencia. Por aquí nos mandan unos mensajes, Eduardo. Bueno, por aquí Gustavo Cuellar se reporta, dice que va corriendo a ver la ópera. Buena onda, es padre fin de semana salir a escuchar bonita música. Por acá Julio César Moreno nos dice: buenos días, qué delicado es ese tratamiento, dice, los desórdenes que están pasando con los que quieren el camino corto, con la ayahuasca, dice, saludos Julio César Moreno. Fíjate que yo, y ya te lo contesté aquí directo en el WhatsApp, Julio, que los atajos sin acompañamiento son peligrosos. Esa es una clave, sin acompañamiento. Sí. Si tú tomas, que mucha gente ahorita se puso de moda salir al bosque de la primavera a ponerse su ayahuascazo. Sí. Y la verdad es de que no saben en lo que se están metiendo. Porque al momento de que tú abres esta conciencia, esta conciencia te puede llevar a diferentes lugares. O sea, es vamos a decir, un potencial infinito, un campo infinito. Igual como te puede ayudar a sanar, te puede meter en problemas todavía más profundos si no tienes la preparación. Los indígenas sudamericanos, cuando tomaban el ayahuasca, no era así como que, hoy tengo ganas de aventar una cerveza. No, seguían un proceso muy profundo, los iban preparando desde jóvenes para el momento en el que iban a consumir la ayahuasca. O sea, era realmente ¿cómo les diré? Un proceso de iniciación no de un año, eran de muchos años para saber a lo que se iban a enfrentar, por qué lo iban a hacer. Había una razón, un porqué y una tradición muy profunda y siempre el chamán ayudando, ¿no? Sí, y además en un contexto natural. Así es. Y en un contexto sociocultural que permitía la aceptación de esos estados. Hoy en día no tenemos la capacitación, no tenemos la preparación, nos pensamos que es una droga recreativa, y no lo es. Sucedió lo mismo con el LSD en la época de la guerra de Vietnam, ¿no? Donde también a través del ácido lisérgico se logran estados alterados de conciencia, pero pues los hippies no sabían, y unos se quedaban en el viaje. O sea, arriba totalmente. Puede ser útil,
O sea, con las investigaciones que nos estás compartiendo, digo, me hace lógica, pero sí el acompañamiento es muy importante, Eduardo. Sí, además tenemos que tomar en cuenta que todos estos tipos de aproximaciones a la curación son eso. Es una manera de acercarte a tu inconsciente, de conocerte de una forma diferente, pero si tú los empiezas a tratar de tomar como una vía de ocio, claro, las consecuencias pueden ser, digo, y a lo mejor me oigo fatalista, ¿no? Sí. Pero pueden ser nefastas para la persona, claro, porque esa pequeña brecha que divide el consciente del inconsciente, esa digamos, permeabilidad que hay entre uno y otro, es por algo. Claro. O sea, la naturaleza la puso ahí. Claro, hay una separación. Sí. O sea, tú en este momento eres inconsciente y en este momento eres consciente. Tiene una razón de ser. Fíjate, Eduardo, que en ese sentido quiero aportar lo siguiente. Hay una técnica muy interesante que se llama Human Givens. No tiene una traducción muy fácil hacia el español, que básicamente de sus procesos de curación es el sueño. Está comprobado psicológicamente que el sueño es reparador no solamente del cuerpo, donde si hiciste ejercicio se reparan las células, sino que es reparador a nivel psicológico. ¿Okay? Entonces, estás totalmente inconsciente asimilando lo que no fue asimilable en el momento en que estuviste despierto. Por eso existe, porque a veces, o sea, posiblemente a nivel consciente no seas capaz de asimilar ciertos eventos y sucesos. Lo tienes que hacer a nivel inconsciente, o sea, el cuerpo es sano. Estas tecnologías pueden ser útiles, no lo dudo, pero insisto, debe de ser a través del conocimiento y no a través de vamos a ver qué sucede. Sí, y además, normalmente por eso había un gurú, había un maestro, había un chamán, claro, que te acompañaba, porque él ya había pasado por ese proceso. Claro. Porque a veces los procesos se pueden poner un poquito incómodos, drásticos, y pueden ser atemorizantes, porque entrar al inconsciente... ¿Qué no hay en el inconsciente? No, pues está todo. Todos los demonios ahí están. Todos los demonios, puede haber desde... Y todos los ángeles, claro. Ajá. Pero ¿quién se te va a aparecer? Sí. ¿Quién es necesario para la curación? ¿Que se te aparezca uno de tus demonios o uno de tus ángeles? Sí, porque además ese proceso es, digamos que, automático. Tú tienes un ser interior que sabe lo que necesitas en ese momento. Claro. Y no se va a detener a pensar si estás acompañado o no estás acompañado. Él te lo va a mandar para que lo veas. Sí, exactamente. O sea, en la sabiduría de ese inconsciente dice, esto es lo que necesitas. Y a lo mejor te vas a enfrentar con el peor de tus demonios y a lo mejor no sales. Porque lo estás haciendo consciente, no sé si me explique. Sí. A nivel inconsciente funcionaría, ¿sí? Pero a nivel consciente ya no necesariamente tiene que funcionar como un proceso de sanación, puede ser un proceso de enfermedad peor. Porque aún la meditación también genera o detona procesos que pueden ser también muy incómodos para las personas. Entonces, fíjate, ahí voy a agregar un punto. Sí, Eduardo, estoy totalmente de acuerdo, pero tú no, salvo casos excepcionales, no llegan a estados profundos de meditación el primer día. Entonces, como viene siendo paulatino poco a poco, ese marco de tiempo alargado, más o menos, dependiendo de la persona, es el que te permite como ir llevando un proceso de iniciación, un proceso iniciático. Entonces, a lo mejor no pude, pero avancé un poquito. Mañana avancé otro poquito. Mañana avancé otro poquito más. Llega un momento en que estás preparado por el mismo proceso de meditación. O sea, que no es de la noche a la mañana. Si fuera de la noche a la mañana, pudiera ser hasta peligroso meditar. Sí, porque además es como el aprendizaje que había antes de los artesanos, de los artistas, ¿no? Claro. Maestro-discípulo, vas aprendiendo, son las 10,000 horas de entrenamiento, ¿no? Para llegar a ser un maestro. Entonces, por ejemplo, ahorita, haciendo memoria de lo que comentaste hace rato, del ocio, se gastan 4 trillones de dólares anuales en actividades que te lleven a estados alterados de conciencia, desde el café hasta las drogas, ¿no? Interesante. Bueno, pues yo le voy a dar un sorbo a mi café para ver si alteramos ahorita la conciencia, pero nos vamos a ir a escuchar un poco de música. ¿Dónde guardo el corazón? Con Kalimba. No lo guardes, siéntelo mejor. Rápidamente les doy teléfonos en cabina: 3647-1883, 3122-1190, vía WhatsApp 331-009-0712. Vamos a escuchar a Kalimba y regresamos aquí a Paradigmas.
Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. Quiero agradecer a todas las personas que se han estado reportando con nosotros. Claudia Palafox, Luisa Ramírez, Yuhan Humán, que insisto, Yuhan, yo necesito saber de dónde es tu nombre. Se me hace muy poco común, aquí para México por lo menos. Luis Andrés Medina, hola Luis Andrés, ¿cómo estás? Jesús Alvarado, Francisco Campos. Dice Claudia, muy buenos días. Bueno, esto tiene que ver con la música. Gaby Díaz, gracias por sintonizarlos. Manuela Cebes, gracias por estar al pendiente. Luz Alejandra Tirado, bienvenida. Rafa Navarro Barba, gracias. Gaby nos dice, excelente día. Igualmente, Rosina Rentería, hola Rosina. Nos sintonizas, me imagino, desde León, allá vives. Entonces, pues igual, saludos hasta León. Marta Hilda Gamiño nos dice buenos días. Jesús Martínez. Connie Alejandra Pérez, Antonio Serrano, que nos dice excelente día, amigo, como siempre, muy buenos temas, felicidades, muchas gracias. Marta nos dice buen tema y tu experiencia excelente, muchas gracias Marta. Samuel Pérez también nos está sintonizando, Carmen Vázquez de la misma forma, les mandamos un caluroso saludo y agradecimiento por estar aquí al pendiente del programa. El día de hoy platicando sobre estos estados alterados de conciencia, que vienen siendo, como una especie de resumen, diferentes formas de procesar la realidad. O sea, como procesa la realidad normalmente, bueno, la procesa de una forma diferente. Pudiéramos decir que es una especie de software, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué? También este procesamiento necesita un condicionamiento del sistema nervioso central. Explícame eso, por favor. Porque, ¿a qué me refiero? Si tú quieres correr un maratón sin estar preparado físicamente, pues vas a tronar. Claro. Entonces, tú hace rato lo comentabas, necesitamos un tiempo de aprendizaje para podernos ir preparando mentalmente para esos cambios y para esos estados alterados de conciencia. Lo mismo el sistema nervioso central no puede aguantar esa velocidad de cambio si no ha tenido un condicionamiento. Pero ahí te va otros ejemplos de estados alterados de conciencia, donde a lo mejor tú dices, bueno, si yo me meto al gimnasio y empiezo a cargar un poco más, un poco más, un poco más y un poco más, va a llegar un momento que esté lo suficientemente fuerte como para a lo mejor mover un carro pequeño, ¿ok? Pero en los estados alterados de conciencia hay gente que puede mover carros pequeños sin haber ido al gimnasio. Sí, en los estados de flujo, por ejemplo, que buscan los atletas, pues eso es lo que logran. Pero sin haber entrenado. Sin haber entrenado, sí. Pero si tú quieres realmente, o si vas a entrar, o vas a enfrentarte con algo muy duro de tu inconsciente, que es lo que les pasa a veces cuando detonan a través de un viaje de ayahuasca o de LSD, se abre una puerta para la cual no estás preparado. Pero no es lo mismo que un estado de flujo. Sí, no es definitivamente de acuerdo. Es diferente. Que forzado. Que artificial. Sí. Que artificial. Sí. Entonces, a eso me refiero con ir preparando tu sistema. ¿No? Por ejemplo, con la respiración. La respiración para mí es una tecnología muy rápida para accesar a estados de flujo o estados alterados. Pero te va preparando. Claro. O sea, te va condicionando. Cada vez aguantas más. Sobre todo, la respiración que tiene que ver con contención respiratoria. Te va preparando tu sistema. Y vas cada vez viendo más cosas. Te digo cuál es mi teoría en este aspecto, Eduardo. Yo creo que si tú en un segundo te la crees, te funciona. Si tardas un año en creértela, es lo que te va a funcionar. Yo creo que tiene que ver con esa creencia, que tú sepas, esto es, no creo que sea, esto es, y depende lo que tardes en llegar a ese momento, es que estás preparado. No sé tú si coincidas conmigo. Por decirte algo, si tú quieres buscar un cambio en cierto patrón, cuando tú dices, ya en este momento ya yo hice el cambio, y no es un acto de fe, sino esto es una certeza total, lo logras hacer el cambio. Pues y hay gente que necesita un proceso muy lento, bla, 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 y a lo mejor en un año lo logra. Sí. Esos son los llamados milagros. Así es. Cuando logras ese cambio de paradigma instantáneo. Instantáneo, sí. Así es. Totalmente de acuerdo. Y los milagros están documentados, o sea, existen. Existen, ¿no? Digo, ¿cuánta gente hay que ha tenido esa posibilidad de cambio instantáneo? Así es. Y ahí sí no hubo preparación, no hubo nada, ¿no? Pero hubo algo en tu interior que detonó dijo, esto es y listo, abrió. Estoy listo. Estoy listo.
Exactamente, eso yo creo, Eduardo, que abre la puerta para a lo mejor otros programas. Son temas muy interesantes porque estamos hablando del potencial humano. Estamos hablando del potencial humano, ese que tienes tú, que nos estás escuchando, que tiene Eduardo, tengo yo, y que tenemos que estar como que muy conscientes, que tenemos que abrir nuestros paradigmas para aceptar esa realidad, Eduardo. Porque una vez que aceptes la realidad de que en tu interior está una fuerza que no concebimos normalmente, eso va a permitir que llegues en contacto con ella. Eso va a permitir que seas lo que algunos filósofos llamaron el superhombre. ¿Okay? Y eso sería increíble, ¿no? Tiene que ver con muchísimas otras cosas que a lo mejor también valdría la pena que en su momento tocáramos, Eduardo, como no ser parte de un sistema castrante, un sistema que estamos viviendo, un sistema que nos está convirtiendo en autómatas, liberarte un poquito de este sistema y lograr esos potenciales, ¿no crees, Eduardo? Sí, porque además para eso se inventaron todas estas herramientas, claro, para liberarte de esos sistemas que han existido desde siempre, de control, ¿no? Antes era a lo mejor la Iglesia Católica o las diferentes religiones que hay en el mundo. Ahora, pues son grandes compañías, ¿sí? Grandes como Google, Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a liberarnos, ¿cómo? A través de la meditación, del yoga, de la respiración, del tai chi. Cualquier herramienta, la neuropsicología, cualquier herramienta nos puede servir para eso, ¿no? Por supuesto. Sí, Eduardo, yo creo que esto nos da este tema y mucha tela de donde cortar y eventualmente seguiríamos invitándote para ello. Oye, Eduardo, antes de que se nos vaya el tiempo, me comentabas que tienes por ahí algún un curso, ¿no? Sí, tengo 2 cursos programados, uno el 27 de abril en la Ciudad de México sobre respiración taoísta. Okay, quien nos escuche en la Ciudad de México para que se estén al pendiente. Ahí vamos a estar, y otro aquí en la Ciudad de Guadalajara el 17 de mayo, viernes 17 de mayo a las 5 de la tarde. Para información sobre los cursos pueden visitar mi página taichimexico.net o pueden marcarme al teléfono 33 36 77 71 13. 33 36 71 13. Padrísimo. Y nos quedan poquitos instantes del programa antes de irnos a nuestro corte musical con Dame Felicidad, Enrique Guzmán y Edith Márquez. Órale, Enrique Guzmán. Ya, yo pensé que ya estaba más allá que acá, pero bueno, parece que no es así. Eduardo, como una especie de resumen general, ¿qué nos puedes decir o con qué te quedas de este programa hablando de los estados alterados de conciencia? Acuérdense que los estados alterados de conciencia, a través del gozo, tienen el poder de curar el inconsciente. A través del gozo. A través del gozo. Si no es a través del gozo. Es que el gozo, cuando hablo de gozo, hablo de serenidad, de paz. No es un concepto de exaltación, sino es un concepto de vacío, de plenitud, de bienestar, de equilibrio, de serenidad. ¿En ese gozo puede caber el dolor? Pues hay técnicas que a través del dolor te llevan a eso, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero después el dolor termina transformándose en gozo. Me queda claro, ¿no? Digo, después de un llanto, ¿qué queda? Ajá. Hay una paz, hay una tranquilidad. En ese estado es donde se logra el cambio, en ese estado que acabas de mencionar, ¿no? Cuando quedas en ese estado de relajación y de apertura, y en ese estado tan plástico que te permite el cambio, ¿no? Es que yo creo que es ese punto que tú mencionas de equilibrio. El Wu Wei. Exactamente, es el óptimo del ser humano, y se puede llegar a través de todas las emociones habidas y por haber. La idea, y como la canción hace rato de Kalimba, ¿dónde guardo el corazón? Es que no hay que guardarlo, hay que sentirlo, y a través de ese sentimiento puedes trascender. A través de lo que te diga tu corazón lo trasciendes, a través de lo que te diga tu mente lo trasciendes, y buscar ese diálogo de comprensión entre la mente y el corazón creo que es muy importante para lograr estos estados alterados de conciencia, y a través de ellos y después de ellos lograr la paz y pues la tranquilidad que pues todos estamos buscando, ¿no? Sí, hay que buscar ese bienestar, esa plenitud, ese gozo, esa alegría, ese sentido a la vida que lo hemos perdido, ¿no? Ahorita estamos buscando en tener más, en coches, en diversiones, en sexo, en drogas, en algo que al final no nos deja nada. ¿Sabes qué, Eduardo? En este momento actual, y ya
como colofón para cerrar, mucha gente está adicta al dolor, al rencor y al odio. Y eso da pena. Sí, porque si no tienes si no conoces algo más, nadie te lo ha enseñado, nadie te lo ha mostrado, crees que por ahí es, y además atraes la atención, que es lo que andas buscando. Y hay gente que lo hace hasta por gusto. Eduardo, nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Fabián, allí como nuestro operador de lujo, muchísimas gracias. Esmeralda Cano, nuestra productora. Nos estamos escuchando el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Su amigo el arquitecto Aldo Prieto se despide hasta entonces. Chao.